Enrique Aguirre Saldívar. Mientras eso sucede, leeré su síntesis curricular. Es abogado, notario y actuario por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la que obtuvo mención honorífica, doctor en Derecho por la Universidad Nacional, en la que igualmente obtuvo mención honorífica. Ha sido defensor de oficio en el Estado de Puebla, abogado auxiliar en la Universidad Nacional, funcionario del Instituto Federal Electoral. Ha prestado sus servicios en los 3 poderes de la Unión, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial en los últimos 16 años. Es miembro de la carrera judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior actualmente. Ha sido profesor universitario por más de 20 años. Ha publicado diversos artículos de opinión en distintas publicaciones nacionales. Sea usted bienvenido, doctor Aguirre, al Senado de la República. Tiene usted hasta 10 minutos para hacer la presentación de su perfil y programa de trabajo y posteriormente daremos curso a las preguntas que deseen formular los grupos parlamentarios. Proceda, por favor. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente, señoras, señores senadores, miembros de la Comisión de Justicia del Senado de la República. Acudo ante ustedes al haber sido designado por unanimidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como candidato en la terna a magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tengo absoluto conocimiento de la responsabilidad que dicha magistratura implica. Sustenta mi candidatura una vocación sincera por el derecho, la justicia y la democracia, así como mi identificación con los valores históricos e institucionales de nuestra República Federal y nuestra Constitución. Asimismo, tengo plena convicción en la trascendencia de la función jurisdiccional, pronta, completa, imparcial y gratuita, fincada en respeto de la división de poderes y legitimada en la calidad en la argumentación de sus sentencias. Asimismo, regida por los principios de la excelencia, la objetividad, la transparencia y la independencia. Tengo el honor de formar parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con experiencia de 16 años de servicios ininterrumpidos, a través de los cuales he podido ser testigo directo, entre otros muchos aspectos, de la conformación de una jurisprudencia electoral en clave garantista, a partir del establecimiento de criterios progresistas en temas de gran importancia, como por ejemplo el derecho de acceso a la impartición de justicia, la igualdad, la libertad de expresión, la equidad de género, el derecho de grupos indígenas, la democracia interna de partidos políticos, el federalismo judicial, entre otros, siempre a partir del reconocimiento, respeto y máxima protección de los derechos humanos. Esta experiencia me permito contextualizarla en la situación que se vive actualmente en el país, en donde se encuentran en curso 18 procesos electorales bajo un nuevo marco normativo derivado de la reforma constitucional de 10 de febrero de 2014, así como de otros aspectos novedosos como lo es un nuevo y complejo mecanismo nacional de competencias de la autoridad administrativa electoral o bien un nuevo modelo sancionador en materia electoral más técnico y más riguroso. La Sala Superior tiene enormes retos. Uno de ellos, dar certeza y seguridad jurídica a los actos de la vida democrática del país, pero sobre todo generar confianza y credibilidad en la sociedad. Para esto, la Sala Superior está dotada como máxima instancia de un tribunal especializado constitucional de diversas atribuciones de la mayor trascendencia. Por ejemplo, el poder interpretar y aplicar en forma definitiva y última y directa la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ejemplo, el poder desarrollar una jurisdicción con plenitud de facultades, el poder inaplicar a casos concretos normas generales que estime inconstitucionales, el desarrollar una hermenéutica constitucional a partir de principios y valores, o bien el poder desarrollar, como ya es una obligación, el control de convencionalidad a partir de la normativa reconocida por el Estado mexicano respecto de instrumentos internacionales. Sin embargo, son de tal importancia estos objetivos y estas facultades
que estimo la Sala Superior debe de hacerlo bajo principios de autocontención, mesura y prudencia, siempre con respeto al principio de división de poderes y al principio de legalidad, a efecto de lograr en cada caso un ejercicio mesurado de ponderación en el que se valoren tanto principios constitucionales como valores, derechos e, insisto, el principio de legalidad. Creo como otro objetivo de la Sala Superior el de seguir con una actitud de colaboración con otros poderes, como lo ha sido con este poder legislativo, en el sentido de que diversos criterios jurisprudenciales sentados por la Sala Superior han sido retomados a partir de una excelente sensibilidad del Poder Legislativo para traducirse en reformas no solamente legales, sino incluso de índole constitucional. Por ejemplo, el hecho de agotar los medios de defensa de justicia intrapartidaria, que de hecho es un requisito de definitividad antes de acudir a tribunales. Por ejemplo, que el hecho de que los actos de partidos políticos puedan ser objeto de impugnación, el haber introducido a la vida interna de los partidos políticos los principios de derecho a la información y transparencia. Por ejemplo, el propio procedimiento especial sancionador, la equidad de género traducida en que los partidos políticos tienen la obligación de aplicar cuotas iguales en la presentación de sus candidaturas. Por ejemplo, el hecho de que al Instituto Nacional Electoral le son inoponibles los secretos bancarios, fiduciario y fiscal, o incluso la propia facultad de inaplicar en un caso específico la norma, que tiene entre otros antecedentes la famosa contradicción de tesis 2 del año 2000. Si bien es cierto, la magistratura de mérito se constriñe a la Sala Superior, es mi convicción de que los cometidos constitucionales y legales que se han encomendado a la Sala Superior solamente se logran con el concurso de diferentes actores, empezando por las ciudadanas y los ciudadanos, los partidos políticos y otros actores que depositan su confianza en la jurisdicción y someten sus diferendos al derecho. Asimismo, es importante destacar la labor del Poder Legislativo, sea en sede del constituyente permanente o de los poderes constituidos, en el sentido de que fijan la normativa que rige la materia político-electoral. Igualmente, destacar la labor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que guía la materia a través de sus resoluciones en materia de acciones de inconstitucionalidad. Las propias salas regionales del Tribunal Electoral, el Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales y los tribunales electorales de los estados, así como también y de manera muy importante los órganos de justicia interna de los partidos políticos. Pues insisto, desde mi perspectiva, solo con la colaboración de todos y cada uno de ellos se logra accesar a un verdadero sistema integral de justicia electoral. Menciono además que sustentan mi candidatura de una manera especial la etapa que se vive actualmente en México de retos y nuevos replanteamientos en materia jurídica, a partir de un reencuentro con la Constitución y con los derechos humanos, en tanto considerar a la primera como una norma jurídica aplicable y exigible incluso por vía jurisdiccional, y el considerar a los derechos humanos no solamente como un límite que obligaba a la autoridad a tomar una actitud pasiva de no hacer para preservar la vigencia de sus actos, sino como verdaderos retos a la autoridad de un hacer para dar a los derechos contenido y plena eficacia, lo cual distingue precisamente el trabajo que se desarrolla actualmente en la 10ª época del Seminario Judicial de la Federación y la 5ª época de la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Finalmente, manifiesto ante ustedes que estoy plenamente consciente que esta magistratura se inserta en una etapa específica de terminación del periodo constitucional de la actual integración de la Sala Superior. En ese sentido, de ser el caso, quiero manifestar ante ustedes mi plena disposición hasta el límite de mis capacidades para contribuir a ese objetivo con apego a la legalidad, al orden, a la transparencia y a la rendición de cuentas, a efecto de fortalecer
a una de las instituciones que estimo estratégicas en nuestro Estado constitucional y democrático de derecho, como lo es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por su atención, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Aguirre, por su intervención. Está abierto el registro de oradores para formular pregunta. Senador, adelante, por favor. Senador Puente, por favor. Muchas gracias, senador presidente. Doctor Aguirre Saldívar, sea usted muy bienvenido a este Senado de la República. Usted nos ha expresado aquí uno de los retos que tiene la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En su ensayo también menciona que es fundamental, y uno de los retos fundamental, la comunicación directa con la ciudadanía. Desde su opinión, me gustaría conocer cómo hacer para que las instituciones jurisdiccionales emitan resoluciones accesibles para todos los ciudadanos y qué deben de considerar los jueces y magistrados, además de la exhaustividad en las sentencias. Por su respuesta y atención, muchas gracias. Gracias, señor senador. Gracias. Indiscutiblemente es muy importante que las resoluciones judiciales tengan pleno entendimiento y lleguen a sus destinatarios, que son, además de las partes en el juicio, toda la ciudadanía. Para esto es mi convicción que es importante fortalecer un lenguaje accesible, además de una serie de mecanismos como son la difusión de una manera casi instantánea de las resoluciones. En ese sentido, por ejemplo, yo resaltaría la publicidad de las sesiones públicas, el hecho de que la Sala Superior en un lapso de menos de 24 horas difunde por los medios electrónicos las sentencias, el hecho también de que el lenguaje, y de hecho lo cito en una de las resoluciones que menciono en el ensayo que presenté en su oportunidad, sea de tal manera claro que sin entrar en aspectos técnicos puedan llegar al cometido de esta situación. Considero que la justicia debe ser para el ciudadano, que la justicia debe de ser no una entidad que quede alejada hacia los tribunales, sino que cada día deba de ser más fácil, más sensible. Yo creo en ese sentido, para terminar, que uno de los retos es traducir la complejidad que pueda tener la normativa en la materia, que desde mi punto de vista se ha hecho más compleja, la materia procesal, electoral y electoral en general, ese es uno de los retos, traducirla en un lenguaje accesible hacia la ciudadanía. Y por último, creo que un reto también importante como Tribunal Constitucional es enriquecer la calidad argumentativa de las resoluciones, toda vez que eso es lo que precisamente le da a un juez, y en particular a un juez constitucional, su legitimidad. La argumentación, el nivel de la calidad argumentativa, y también un aspecto que debo señalar, me señala usted, señor senador, la exhaustividad en el ejercicio, no solamente incluso del dictado de las sentencias, sino de la forma en que se tramitan y sustancian los litigios. Esto es agotar medidas cautelares, el dictar medidas para mejor proveer, el dar seguimiento, el involucrar a todas las partes que puedan resultar involucradas en el asunto, y un aspecto también muy sensible, el dar seguimiento a la ejecución de las sentencias, para poder alcanzar una justicia, como lo dice nuestra Constitución, completa y eficaz. Gracias, señor senador. Muchas gracias. Senadora Cristina Díaz, por favor. Gracias, senador presidente. Abogado Aguirre Saldívar, en el ensayo que usted presenta hace mención de las controversias registradas como acciones de inconstitucionalidad, la 22-2014, la 26-2014, 28-2014 y 30-2014 acumuladas. ¿Cuál es a grandes rasgos su posicionamiento sobre dichas controversias y qué impacto tiene la resolución que emitió la Suprema Corte para la sociedad? Esa es una primera pregunta. La siguiente es derivado del criterio que se ha sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
en la ejecutoria dictada por unanimidad de votos en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador Rep 52-2015 del 5 de febrero del 2015, el cual usted ha mencionado en su ensayo, ¿cuál es su opinión sobre el impacto del criterio emitido en materia de derechos humanos? Y por último, ¿qué método implementaría para dar cumplimiento a lo establecido en las leyes respectivas respecto a los próximos comicios del 7 de junio? Sí, gracias, señora senadora. Bueno, respecto de la primera ejecutoria dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considero que fue acertado, en el sentido de que consideró inválida la porción del artículo 87, párrafo 13º, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que de alguna manera, y por eso estoy a favor de lo determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideraba que en aquellos casos en donde los partidos políticos hubiesen acudido en coalición y se hubiese marcado más de un emblema, el voto contaría únicamente como uno solo para el candidato, pero ya no para los partidos políticos en cuanto a su acceso a asignaciones de representación proporcional y el ejercicio de otras prerrogativas. Desde mi perspectiva, en efecto, sí esa porción afectaba aspectos centrales de nuestro sistema político electoral en diferentes aspectos. Uno de ellos, que se disminuía la posibilidad de la figura de la coalición para que los partidos políticos acudan a través de esta fórmula. Estimo que la coalición es un instrumento muy valioso en las democracias porque amplía los canales para llegar a acuerdos. Esto es, que las fuerzas políticas, identificando los aspectos en común y dejando a un lado ciertas especificidades, puedan llegar a acuerdos que permitan el avance, en este caso, del sostenimiento de determinada plataforma electoral. Entonces, desde mi perspectiva, esa porción normativa sí lastimaba de alguna manera importante e inhibía quizá a los partidos políticos para poder acudir a la coalición, en la lógica de que si el resultado del voto iba en ese sentido, pues iban a perder fuerza en ese aspecto, y se cancelaba un canal más que desde mi perspectiva es válido porque las democracias son por naturaleza plurales y diversas, y en ese sentido me parece que la lógica debe ser ampliar precisamente los canales que, reconociendo esta diversidad y pluralidad, amplíen los caminos para avanzar en soluciones. Y desde el punto de vista también del sufragio, me parece que afectaba el principio de equidad. El principio de equidad también a los partidos políticos, en tanto que otra consecuencia no nada más era la privación de asignación de representación proporcional, sino también de prerrogativas, que es un tema muy sensible, regido por un principio de equidad, y en donde me parece también se vería afectado, porque quienes estuvieran en esa circunstancia se iban a ver disminuidos en el acceso a esas prerrogativas. También creo que afectaba el principio del voto, porque se tasaba y se daban distintos efectos a un voto, ¿sí? En el sentido de que aquellos votos que se hubiesen emitido de esa manera contaban menos que los que se hubiesen hecho por partidos que no hubiesen participado en coalición, o bien que habiéndolo hecho no hubieran tenido el problema de esa forma de emitir el sufragio. Respecto de la segunda pregunta, es un tema muy sensible y de actualidad el que se plantea en el ensayo del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 52 de este año. El punto consiste en lo siguiente: la difusión en radio y televisión fue el caso, en este caso específico de radio, de un promocional emitido por un partido político en el tiempo que le corresponde a sus prerrogativas, en donde se analiza un promocional que hace crítica a un aspecto un tanto cuanto histórico, reciente del Estado mexicano, y toma un posicionamiento respecto de esto. Se presenta la impugnación y bueno, la Sala Superior
opta, y es mi posición a favor de ello, porque dicho promocional no constituía propaganda político-electoral y por tanto no constituía un acto anticipado de campaña, sino el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho que tienen los partidos políticos de ocupar sus tiempos como prerrogativas, sus tiempos oficiales para posicionarse respecto de aspectos que interesan a la vida nacional. Estos asuntos son de gran importancia porque en ellos la Sala Superior se ve obligada a realizar, como mencionaba en mi exposición, ejercicios caso por caso de ponderación entre principios de la mayor relevancia. Por una parte, el principio de equidad, que es el principio rector de la contienda electoral y que ha venido ocupando desde la que se identifica como la tercera generación y ahora la cuarta generación de la reforma político-electoral. Cuidar el principio de equidad, ahora en términos más sensibles, más rigurosos. Frente a este principio de equidad, derechos, como los derechos de libertad de expresión. Y frente a estos derechos, también otros derechos de las personas, como son los derechos a la dignidad, a la vida privada, y al no ser, en todo caso, objeto de calumnia, ya no denigración, porque esta ya fue suprimida con motivo de la reforma constitucional. Y además, y terminaría el punto, considerando que estos derechos no solamente asisten a las personas físicas, sino a raíz de criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reiterados por la Sala Superior, también asisten a personas jurídicas, incluso a aquellas que hayan sido consideradas como agentes preponderantes, o bien de personas privadas que tienen proyección pública, en donde si bien es cierto, su índice de tolerancia a la crítica debe de ser más amplio, siempre debe también ser acotado a que se relacione con la actividad que desempeña esa persona. Y en ese sentido también señalar que estos temas tan interesantes están insertos en diferentes aspectos y que ya han sido jurisprudencia de la Sala Superior, en el sentido de que en el debate público, en el debate político y en etapas precisamente de campañas electorales se debe de ampliar la tolerancia a efecto de que, sin afectar estos derechos, las libertades de expresión se deben de ampliar a efecto de propiciar un debate desinhibido, vigoroso y abierto de las cuestiones públicas. Y respecto de la tercera pregunta, señora, me decía de las… Perdón. Para la elección del… Respecto a los próximos comicios del 7. Bueno, gracias, señora senadora. Yo estimo que se debe de realizar, y hablando de metodología es un tema muy importante, un seguimiento puntual y detallado, no solo desde luego por parte de la autoridad administrativa electoral, sino jurisdiccional, de la atención inmediata de todas las circunstancias que se presentan a lo largo del desarrollo del proceso electoral. Yo citaría como un ejemplo precisamente estas nuevas vertientes de vías expeditas, como lo es el procedimiento especial sancionador, que por naturaleza es un procedimiento sumario, porque está sometido a denuncia, trámite y resolución de casos de manera inmediata. Me parece que ese es un punto sensible, importante, que puede ir dando, o que debe, mejor dicho, de ir dando solución concreta y a la par de cómo se van desarrollando los procesos electorales, cumpliendo precisamente con uno de los objetivos de la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral, que es precisamente dar definitividad a todos y cada una de las etapas de los procesos electorales. Me parece que de esta manera se va dando como si se fuera construyendo un edificio a todo el proceso electoral, piso por piso, escalón por escalón, bases sólidas, para efecto de que, llegados los comicios, el día 7 de junio,
con excepción del caso del Estado de Chiapas, que será el 19 de julio, la única excepción ya de alguna manera convalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en acción de inconstitucionalidad, de llegar al 7 de junio con una claridad lo más absoluta posible y certeza de que el proceso se ha llevado con toda objetividad y legalidad. Gracias, señor senador. Muchas gracias. Senadora Angélica de la Peña, por favor. Gracias, presidente. Doctor Aguirre, la sentencia 12624 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sido un parteaguas en la lucha por el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres. Hoy estamos ante el reto de que algunos congresos locales han modificado su constitución para ir más allá de lo que nosotros pusimos. Nosotros influimos para que la Constitución en su artículo 41 reconociese la paridad como un precepto fundamental. ¿Qué haría usted en su caso de estar en la Sala Superior si llegasen asuntos esgrimiendo como un principio la discriminación afirmativa y se tendría que resolver la inconformidad de partidos políticos respecto de que las listas plurinominales sean encabezadas todas de ayuntamientos por mujeres? ¿Cuál sería su opinión? Gracias, señora. Desde mi perspectiva, la equidad en principio debe ser, la cuestión de género desde mi punto de vista debiera partir de precisamente no tomar en cuenta el género, sino ya teniendo a todos por iguales, solamente atender a los métodos y a los méritos, en fin, y desarrollar vías para poder accesar a ello. Sin embargo, me parece que actualmente el contexto, la circunstancia, sí obliga a tomar en cuenta ese aspecto histórico de desigualdades, de oportunidades, y esto es lo que justifica desde mi punto de vista que sí en la práctica, en los hechos reales, se tomen medidas materiales que permitan precisamente que se llegue a esa posibilidad de equidad de género. Creo que estamos en esa etapa. En ese sentido, yo resolvería en cuanto a potenciar la equidad. En cuanto a potenciar la equidad con resoluciones concretas que se traduzcan materialmente en que tengan esa posibilidad de acceso en igualdad de oportunidades. Ahora, encabezadas todas por uno u otro género, yo ahí tomaría una decisión de que sí tendrían que ser de uno y uno, para efecto también de no generar, digamos, una discriminación no en sentido positivo, sino negativo, sino de propiciar que todos pudiesen llegar en esa igualdad de circunstancias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, yo quisiera hacerle una pregunta sobre un tema que ya abordó en su exposición, pero me gustaría que a partir de un caso práctico pudiera usted razonar los alcances de esa posición interpretativa que fijó hace un momento en relación con las coaliciones. Yo veo en la Constitución un principio general que impide o prohíbe la transferencia de votos entre partidos políticos coaligados. Puede entenderse de dos maneras o en un doble sentido. Por un lado, la transferencia a través de convenios de coalición, la famosa vida artificial, que está absolutamente proscrita por la Constitución y por las resoluciones de la Corte, pero también puede entenderse desde un punto de vista material. Si usted de repente le llega un caso o una queja de un partido político en el cual se le ofrece evidencia de que dos partidos políticos se pusieron de acuerdo para movilizar un conjunto de electores y votar por dos emblemas, es decir, hubo un acuerdo explícito de generar votos duales, precisamente para generar vida artificial a partir de la división de efectos que usted hace un momento comentó, es decir, para que valga 0.5 el voto emitido en doble emblema, y le plantea a un partido político que hay un acuerdo explícito de movilización de electores precisamente para otorgar los efectos de vida artificial a uno de ellos. ¿Cómo usted abordaría ese caso?
¿usted interpretaría que se está incumpliendo el principio de no transferencia de votos? ¿Aplicaría usted el principio de la representación genuina que deriva de la expresión de la voluntad popular a través del voto, o simplemente aplicaría la regla de la división paritaria entre los votos que hayan sido marcados con doble o más emblema? Por su respuesta de antemano, muchas gracias. Gracias, muy amable. Yo estimo que de detectarse, de haber evidencia objetiva de que esto fue así, no estaría yo de acuerdo en que se hicieran ese tipo de prácticas, desde mi perspectiva. Ahora, ya en el caso específico, en el caso concreto, yo buscaría la forma de lograr que el voto emitido no perdiera sus efectos, que no quedara sin llegar a su último objetivo, que es el traducirse esa voluntad en la designación de algún representante, y en ese sentido yo lo que haría sería buscar la forma de poder canalizar el voto a quien correspondiera según el convenio que se hubiese realizado entre los partidos, parte de la coalición. ¿Alguna otra intervención? Se ha agotado el registro de oradores. Doctor Aguirre, le agradecemos su participación en esta comparecencia. Gracias por su atención. Y igualmente lo felicitamos por haber sido considerado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para este proceso. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Puede permanecer en el salón si así lo considera. Recibimos